Eh, He titulado mi intervención esta noche Los secretos del cerebro, porque efectivamente la pregunta que me hacía, y la pregunta me parece resuena con la exposición, la hemos visitado recientemente y es una pregunta efectivamente que vuelve en muchos de los montajes y de los videos que se muestran. Efectivamente, el cerebro sigue guardando muchos misterios y más allá de todos los trabajos que se han ido haciendo y de mucha investigación, la pregunta es efectivamente, ¿revelará finalmente todos sus secretos? Hay que decir que es uno de los órganos del cuerpo, del cual aún hace algunos años decían los neurocientíficos que menos se conoce. Se lo conoce hoy un poco más, la bella exposición nos lo demuestra, así como la enorme bibliografía que se puede leer acerca de él. A la lectura de estas obras, nos preguntamos también cuáles son las consecuencias del conocimiento de este órgano central en la vida de los hombres y de las mujeres. Algunos neurocientíficos escriben acerca de estas consecuencias y comentaremos esta noche algunos de estos resultados. Desde una perspectiva tecnológica, como lo señala un importante artículo al que me referiré en esta exposición, porque delimita lo que será probablemente las investigaciones a venir en los próximos años, el cerebro humano es la prometedora piedra de Rosetta en la implementación de las capacidades cognitivas presentes en los sistemas artificiales. Por sistemas artificiales se quiere decir aquellos producidos por los algoritmos, porque, y se ve en la exposición esto de manera muy clara, la interacción entre la investigación neurocientífica y el desarrollo de la tecnología digital se encuentra de ahora en más en la más estrecha colaboración, sus campos confundiéndose ya cada vez más. Al decir de Eric Kandel ha sido Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por sus trabajos sobre la neuroplasticidad, es decir, las conexiones neuronales, hablaremos de esto en un rato. Según Kandel, ha sido la posibilidad de observar a través de la resonancia magnética primero y del escáner después, lo que ha acelerado de manera vertiginosa los resultados que se han obtenido en la observación del funcionamiento cerebral. Kandel, quien va incluso hasta afirmar en esta biografía que escribe cuando uno recibe el premio Nobel, se le invita a escribir una biografía científica de sus trabajos, y en este libro que se llama En busca de la memoria, Kandel afirma que toda la psiquiatría y el psicoanálisis también habrán sido el paréntesis que se desarrolló entre los avances de la neurología en el siglo XIX y hasta el siglo XX, tecnología que se encontró más o menos detenida en torno de los trabajos de Ramón y Cajal, que como saben y como la exposición nos lo muestra magníficamente, mostrándonos algunos de los bocetos que había hecho Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue aquel que observó por primera vez las neuronas, y justamente este paréntesis se abre para Kandel en las conexiones que la tecnología permitió observar con mucha más precisión en las modificaciones que tienen lugar en el sistema nervioso justamente gracias al desarrollo de la resonancia magnética y del escáner a fines del siglo XX. Kandel anunciaba ya en esta biografía intelectual que las neurociencias retornarán al desarrollo de la neurología que quedó bloqueada en los albores del siglo XX porque justamente la tecnología no permitía observar lo que tenía lugar en el cerebro. Y es lo que constatamos claramente hoy, que todo fenómeno psíquico parece explicarse por una causa material, orgánica, que podría ser de ahora en más observada de manera directa en el escáner,
con entonces el desarrollo consecuente al materialismo orgánico que justamente estuvo altamente desarrollado en el siglo XIX con los avances de la neurología. Y se entiende a partir de ahí que Kandel justamente diga que finalmente volveremos a una neurología, pero una neurología justamente que estará firmada en bases científicas gracias al escáner y a la resonancia magnética, es decir, a la observación cerebral. Entonces, cuando los investigadores hacen la historia de la exploración del cerebro, esta historia se confunde muchas veces con la historia del desarrollo de la tecnología que permitió justamente observar el cerebro. Para dar algunas fechas para seguir los progresos en la observación del cerebro, señalemos que justamente la neurociencia se nació y se desarrolló en las últimas 2 décadas del siglo XIX, cuando justamente el cerebro, que había sido abordado como una masa desestructurada, comenzó a ser reconocido, así como la intricada red de las neuronas y de las conexiones neuronales específicas, las neuronas específicas en distintas funciones, para distintas áreas del sistema nervioso. La idea que existe una separación en el cerebro según las funciones, lo que es fundamental para entender cómo funcionaba el sistema neuronal, dio lugar a el mapeo, la cartografía del microestructural del cerebro en los comienzos del siglo XIX. Un entendimiento de la estructura del cerebro permitió justamente la elucidación de las funciones neuronales y los electroencefalogramas que comenzaron a hacerse en los años 30, en 1930, abrieron el camino para poder grabar los estímulos intracelulares electrofisiológicos durante justamente todo este periodo hasta que alrededor de los años 50, de 1950, se desarrolló un entendimiento básico de la fisiología de las neuronas y de la sinapsis. Este descubrimiento fue fundamental, entender cómo funcionan las neuronas y la sinapsis, porque justamente el descubrimiento del concepto de la neurotransmisión química, es decir, que existe, cuál es la química presente justamente en la conexión neuronal, en la sinapsis, permitió un desarrollo y una revolución farmacológica fundamental a partir de los años 50, con grandes consecuencias en la neurología y en la psiquiatría, por supuesto. Así como entonces el entendimiento básico de cómo se distribuyen las redes que permiten las conexiones a nivel del cerebro y cómo justamente estas redes pueden modificarse según los cambios del individuo. El desarrollo de las técnicas de resonancia magnética en los años 80 y luego el escáner en los años 90 permitieron, como decía Eric Kandel, entonces, la observación de la manera más precisa posible, así como recientemente el desarrollo del microscopio de 2 fotones que utiliza técnicas de láser que permite una observación extremadamente precisa de lo que acontece en las neuronas. Ahora bien, la gran pregunta aquí es si lo que se observa a nivel cerebral es realmente la causa de los trastornos psíquicos o es ya su consecuencia. Que los eventos traumáticos, por ejemplo, hablaremos enseguida de esto, queden grabados entre el hipocampo y la amígdala, 2 regiones subcerebrales que hasta hace poco tiempo su funcionamiento era muy desconocido y del cual se pudo saber muchas cosas en las últimas décadas. Que estos eventos traumáticos se graben allí no nos dice que la causa de los traumas se produzcan en esta región subcerebral. Registro que puede ser entonces más la consecuencia, la traza del traumatismo en el cerebro, que la causa misma. Se toma por causa muchas veces lo que se observa en una región cerebral, lo que más bien podría ser la consecuencia ya de, por ejemplo, un traumatismo o de lo que acontece a nivel de la vida de un sujeto. Si se me permite la imagen, como lo decía alguien, es como creer que la orquesta está en la radio cuando uno va escuchando la radio en el automóvil. Es pensar que la orquesta está dentro de la radio.
Y esto es un poco lo mismo, pensar que efectivamente el trauma tiene lugar en el cerebro porque la zona, digamos, afectada es la que graba los efectos del trauma. Hay que decir que en neuropatología y neurociencia no existen marcadores biológicos como justamente es posible en otro tipo de órganos como el hígado, los intestinos o el corazón. Las transformaciones o diferencias entre cerebros normales y la de los sujetos afectados por alguna patología, como los sujetos esquizofrénicos, autistas o deprimidos, son innatas o son ellas producidas, porque existen diferencias, por la evolución del sujeto, o aún, como muchos neurocientíficos comienzan a reconocerlo, producidas por la toma de psicotrópicos, es decir, que la medicación puede producir modificaciones a nivel del cerebro de un sujeto esquizofrénico que haga que justamente, como las últimas investigaciones lo han probado, que muchos cerebros de sujetos esquizofrénicos no presenten las mismas características que cerebros de sujetos no esquizofrénicos. Pero esto es ya por un efecto de la medicación. Comencemos hablando entonces de la plasticidad neuronal, que ha sido un campo que ha sido muy desarrollado estos últimos 20 años en neurociencias. Ya que hemos mencionado a Eric Kandel, que ha sido galardonado justamente con el premio Nobel por sus estudios en esta materia, en la materia neuronal en las babosas de mar. La neuroplasticidad supone la idea que millones de conexiones neuronales se establecen en permanencia a partir de la experiencia que vive un ser hablante. Las aplicaciones al hombre y a las mujeres de este descubrimiento permitió, por un lado, sobrepasar el viejo paradigma de un sistema nervioso fijo, determinado, en el cual las sinapsis se establecían una vez para siempre, permitiendo a las neurociencias integrar así a lo adquirido, por oposición tradicionalmente a lo innato, es decir, las sinapsis que se establecían una vez para siempre, permitiendo entonces de pasar esta oposición entre lo innato y lo adquirido. Existen efectivamente, como muchos neurocientíficos lo reconocen, conexiones neuronales que se establecen en los primeros años de vida y que permanecen sin alteración durante la vida de un sujeto, lo que constituyó el paradigma imperante en neurología durante mucho tiempo. La neuroplasticidad permitió dar un fundamento anatómico, neuronal, concreto y material a los aprendizajes, por ejemplo, ya que los neurocientíficos creen observar en el escáner los efectos neuronales de los nuevos comportamientos que un individuo integra a lo largo de su vida, lo que les ha permitido anunciar que el sistema nervioso finalmente no se constituye de una vez para siempre, sino se encuentra en permanente mutación y reconfiguración. Stanislas Dehaene, D-E-H-A-E-N-E, quien ocupa la cátedra de Psicología Cognitiva y Experimental en el prestigioso Collège de France y quien ha sucedido al muy reconocido investigador Jean-Pierre Janger, autor del Hombre Neuronal, escribe en uno de sus libros, Stanislas Dehaene, Aprender, acerca de un joven que llama Nico, quien a los 3 años y 7 meses ha debido pasar por una ablación de su hemisferio cerebral derecho para poner fin a una devastadora epilepsia. La muy delicada intervención se llama hemisferectomía y le ha dejado solo una pequeña parte del hemisferio derecho. Sostenido por su familia, sus médicos y por un investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, Antonio Batro, Nico logró, sin embargo, continuar su escolaridad elemental en Buenos Aires y luego en el liceo en Madrid, al cual su familia se mudó hasta los 18 años. Según el autor y sus competencias espaciales, según el autor, su expresión en lenguaje oral y escrito es excelente, así como su memoria y sus competencias espaciales. Por ejemplo, Nico es campeón internacional de esgrima en sillón de ruedas. Pudo obtener un diploma en secretariado informático y trabaja en ello, y sobre todo posee grandes talentos en dibujo, haciendo reproducciones de cuadros de grandes pintores expresionistas.
Stanislas Dehaene, propone olvidar todo lo que se sabe sobre los roles respectivos de cada uno de los dos hemisferios cerebrales, ya que la plasticidad neuronal parece producir milagros. Nico parece manejar todo un conjunto de numerosas funciones que en un cerebro normal se encuentran tradicionalmente asociadas al hemisferio derecho. La capacidad de prestar atención a la globalidad de una figura, por ejemplo, de recopiar un dibujo disponiendo convenientemente los objetos en el espacio, o aún de comprender con sutileza la ironía y los sobreentendidos que se hacen en una conversación. El autor relata que cuando han hecho pasar a Nico un escáner, han podido constatar que había logrado integrar todos los aprendizajes en el hemisferio izquierdo sin que la organización habitual del hemisferio izquierdo, se encuentre alterada. Todas las funciones del hemisferio derecho habían aterrizado, es el término que utiliza Dehaene, en sitios simétricos a su posición corriente justamente en el hemisferio derecho del otro lado, del lado izquierdo. Así, por ejemplo, la región cortical, que es la que corresponde al reconocimiento de los rostros y que se encuentra habitualmente en el lobo temporal derecho, se encontraba en el hemisferio izquierdo de Nico, pero en un sitio muy preciso, exactamente simétrico al de su sitio habitual y a menudo activado por el contacto facial en los niños. Los grandes manojos de conexiones neuronales, que desde el nacimiento recorren ya al cerebro de un bebé, habían sido obligados en sus aprendizajes a permanecer limitados en un mapa cortical universal. El autor señala aquí el poder, pero también los límites de la plasticidad neuronal, especialmente cuando se consideran las capacidades visuales. Nico es, sin sorpresa, hemianópsico, es decir, que su visión se encuentra cortada en dos. Una mitad derecha en la que ve perfectamente y una mitad izquierda en la cual es completamente ciego. En efecto, con el entrecruzamiento de las vías neuronales visuales, las entradas visuales provenientes de la mitad izquierda de la retina llegan normalmente al hemisferio derecho, pero en Nico llegan a un vacío y no son tratadas. 20 años de vida no le han permitido compensar este problema fundamental de cableo. El término es de Stanislas Dehaene, cómo se cablea el cerebro. La plasticidad de las conexiones visuales, demasiado modesta y que se fija rápidamente durante el curso de los primeros meses de vida, no le ha impedido a Nico de advenir ciego para la mitad izquierda del mundo. Stanislas Dehaene nos explica que los efectos de la plasticidad neuronal se extienden en el tiempo y en el espacio, lo que permite a los neurocientíficos explicar la memoria, por ejemplo, uno de los campos en los cuales una gran parte de las investigaciones recientes en neurociencias se están aún desarrollando. ¿Cómo se explica la memoria? Un conjunto de neuronas que codifica un evento o un concepto que se desea memorizar se activa en nuestro cerebro. No se especifica aquí la parte de voluntad del sujeto, de su deseo, podríamos decir, en querer memorizar o olvidar un evento. Inicialmente se encuentra la sinapsis, microscópico punto de contacto entre dos neuronas, que se refuerza cuando las neuronas que ligan se activan según una regla llamada regla de Hebb. La activación neuronal implica forzosamente una conexión, es decir, en cuanto las neuronas se encuentran activadas, esta activación produce una conectividad sináptica. Una sinapsis que se encuentra reforzada, se nos explica, es como una fábrica que aumenta su producción. Atrae más neurotransmisores desde el lado presináptico de una neurona y más moléculas de receptores, del lado de la neurona postsináptica, o sea, la que transmite la información. Ella aumenta igualmente su superficie a fin de poder acogerlas. Una vez la sinapsis establecida y reforzada por los estímulos de la memoria, por el hecho de solicitar a la memoria misma, es la misma forma de la neurona que se ve modificada. Una suerte de pequeño hongo, llamado una espina dendrítica,
por los dendrones de la neurona, se forma en el lugar en el cual la dendrita de la neurona acoge la sinapsis. En caso de no funcionar esta conexión sináptica, una segunda sinapsis viene a redoblar la primera. Otras sinapsis distantes, más distantes, pero que convergen hacia la misma neurona, se refuerzan igualmente. Stanislas Dehaene explica de este modo los aprendizajes, a través justamente del establecimiento de conexiones sinápticas. Con los avances tecnológicos y el desarrollo de microscopios potentes de 2 fotones, apoyados en el rayo láser y en la física cuántica, pueden observarse directamente crecer los botones sinápticos y del otro lado de la sinapsis los brotes axonales como un árbol en primavera. La memoria y los aprendizajes se refuerzan no solamente por las conexiones sinápticas, sino también por el hecho que los axones se rodean de una sustancia que hace función de vaina protectora, la conocida mielina, parecida al adhesivo con que se recubren los hilos eléctricos para aislarlos. Cuanto más un axón neuronal es utilizado, más esta vaina rodea por varias vueltas al axón neuronal. La mielina rodea más al axón, aislando cada vez mejor el axón, lo que le permite transmitir a una velocidad más importante las informaciones. Los investigadores han conseguido tematizar 4 tipos de memoria y a localizarla en distintos lugares del cerebro y del hipocampo. Estos 4 tipos de memoria no son finalmente muy distintos de aquellos que la psicología clásica experimental conoce desde hace tiempo. La memoria de trabajo, la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria procedurial. No voy a aburrirlos describiendo cada uno de estos tipos de memoria. Ahora bien, ¿qué pasa con las amnesias, por ejemplo? Con los agujeros en la memoria, con los olvidos, aun cuando las conexiones neuronales se encuentran establecidas. No con la falta de memoria, que podría explicarse por falta de conexiones neuronales, pero con los accidentes de la memoria. ¿Se descubrirá algún día la localización neuronal justamente de estos accidentes, lo que está comandado por el inconsciente? Hay que decir que de alguna manera esto ya está hecho. Un personaje simpático, bastante controvertido en Inglaterra, como Mark Solms, ha creado el neuropsicoanálisis, una disciplina que desde hace ya 20 años desarrolla investigaciones para probar la localización cerebral de las 3 grandes instancias psíquicas de Freud: el yo, el ello y el superyo. Pareciera un chiste o pareciera, digamos, una imaginación, pero efectivamente, y es lo que lo hace a este científico sudafricano que vive en Londres, un personaje un poco extravagante en el medio científico. Las investigaciones actuales sobre los circuitos de la memoria y la posibilidad de crear manejarlos permite avanzar, como lo hace Stanislas Dehaene en su libro, que se pueden modificar y borrar directamente del tramado de nuestra memoria los recuerdos que contaminan nuestras vidas, como el célebre, por ejemplo, estrés postraumático de los soldados de guerra, o aún es posible pintar sobre este tramado la tela ilusoria de falsos recuerdos, a la manera del sueño de la bonita película de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. No sé cómo ha sido traducido en España. ¿La conocen esa película? No. Bueno. Un premio Nobel, otro premio Nobel, el profesor Susumu Tonegawa, ha logrado realizar estos 2 tipos de manipulación en ratones. Todavía no hemos pasado al hombre o a la mujer. Ubicados en una pequeña salita de esos laberintos por los que hacen los experimentadores caminar a los ratones, el ratón recibe pequeños shocks eléctricos desagradables. Es fácil asegurarse que este episodio ha sido bien impreso en la memoria, porque el ratón evita luego el lugar en el que esta descarga se ha producido.
Se puede luego jugar con este recuerdo, grabarlo, por ejemplo, en primer lugar. Gracias a un microscopio sofisticado, se pueden observar qué neuronas se han activado y se puede constatar que en el hipocampo del animalito, neuronas diferentes se activan para ir a la sala A, la sala asociada al shock eléctrico, y por la sala B, en la cual nada se ha producido. Y se le puede manipular entonces, mientras que el ratón se encuentra en la sala A, enviándole shocks eléctricos, activando en su cerebro la población de neuronas que codifica información para ir a la sala B. Una vez que el ratoncito vuelve a la sala B, este se alarma y se paraliza de terror. Todo acontece como si el mal recuerdo estuviera ahora ligado a la sala B y se hubiese borrado lo que pasaba en la sala A. Stanislas Dehaene se friega las manos, los investigadores se friegan las manos contentos, diciendo que efectivamente se ha borrado el recuerdo traumático de lo que ha acontecido en la sala A, y el ratón va a la sala B como si justamente fuera un nuevo paraíso. El equipo de investigadores se ha consagrado entonces a transformar el mal recuerdo en uno bueno. Reactivando las neuronas mientras que los ratones se encontraban en presencia de parteners del otro sexo, los investigadores han logrado borrar la asociación con el shock eléctrico. Los ratones, lejos de evitar la sala maldita, se han puesto a explorarla como si ellos buscaran allí a los parteners de los que se acordaban. O sea, les han puesto parteners del otro sexo con la idea que efectivamente esto va a estimular la búsqueda en esta nueva sala que podría haber sido traumática. Stanislas Dehaene se pregunta en su libro si se pueden finalmente borrar recuerdos traumáticos. Responde a esta pregunta afirmativamente, agregando que solo basta evocar estos recuerdos, debilitando al mismo tiempo las sinapsis excitadas por esta señal en la memoria. Los días subsiguientes, los ratones no muestran ya la menor reminiscencia de este mal momento. Al menos no lo hacen en su comportamiento. Han entendido que todo esto sucede a nivel del comportamiento de los animalitos. Pero la simplicidad de la experiencia escamotea el hecho que efectivamente los simpáticos ratones no hablan. Y no sabemos si no guardan, por ejemplo, en algún lugar de su memoria, un resto de este recuerdo traumático. Nótese la similaridad aquí con las experiencias y con lo que Freud ha podido deducir del lenguaje respecto del trauma, reminiscencias, recuerdos traumáticos. La experiencia del trauma tiene en estos pequeños roedores el mismo estatuto que el trauma para el ser hablante, ¿Cómo quisiéramos poder borrar eventos traumáticos tan fácilmente como los descritos en esta experiencia para los seres hablantes? Sería maravilloso poder borrar efectivamente traumas espantosos que muchos sujetos han vivido en su vida. Se verifica aquí la reducción de lo traumático que puede ser el encuentro con lo sexual, por ejemplo, con esta experiencia en la que se asocian buenos o malos estímulos con descargas eléctricas o estímulos reconfortantes. Efectivamente, ya pasar a la dimensión del hombre a partir de los roedores supone todo, digamos, un conjunto de cuestiones éticas y morales que habría que discutir, ¿no es cierto? El abismo de seres de lenguaje que nos separa de estos animalitos y de la consolidación de condicionamientos comportamentales, porque así se llaman condicionamientos en comportamentalismo, en la psicología comportamentalista, como los aquí descritos, efectivamente plantean muchas cuestiones. Quiero decir que si nos consideramos solamente un poquitín más complicados que los simpáticos ratones, quizás la experiencia descrita no sea tan fácilmente transposable al hombre como se pretende. Y aquí reside, de algún modo, todo el forzamiento al reduccionismo materialista a buenos o malos estímulos que esta perspectiva implica. A mucha gente, hay que decir, le gusta imaginar que somos como los roedores, especialmente a estos científicos muy reconocidos, por un lado, por tan distinguidos nombramientos.
Permítanseme citar aquí a Martin Heidegger, el filósofo alemán, quien hará en sus seminarios en Zúrich una crítica por anticipado del desarrollo creciente en esos años, ya en los años 50, del comportamentalismo y de la aplicación del paradigma químico para intentar comprender el comportamiento humano, invocando una disimetría fundamental entre el comportamiento humano y el animal, a partir justamente de la esencia del lenguaje en la experiencia humana, algo a lo cual Heidegger era muy sensible. La fisiología, dirá él al grupo de psiquiatras que intentaba, digamos, que formaba a la Daseinanalyse en Zúrich, la fisiología es una objetivación obtenida gracias a una extrapolación de algo que se encuentra ciertamente en el ser humano, pero que no puede ser nuevamente retomada justamente en la dimensión del lenguaje que caracteriza al ser humano. Es que se lo reinterprete fisiológicamente como procesos químicos y físicos, hace aparecer de otra manera, del punto de vista fenoménico, en la relación inmediata que los hombres tienen entre sí. Partiendo del hecho que los hombres y los investigadores se encuentran a la altura o en la posibilidad de producir un efecto por intervenciones químicas en el cuerpo, y esto reinterpretado en tanto que fenómeno químico, se concluye que la química de la fisiología es el fundamento y la causa original del psiquismo humano. Es este, continúa Heidegger, un razonamiento falacioso, ya que lo que es la condición, es decir, lo que es que ésta determina, que no es sin relación con la determinación de la relación a la existencia, no puede realizarse concretamente. No es la causa original, no es la causa productiva y no es tampoco finalmente el fundamento de la relación existencial al mundo del hombre. Esta relación existencial no consiste en moléculas y no puede ser reducida a moléculas. No está producido por ellas y no lo es sin que pueda ser reinterpretado como un evento fisiológico o molecular. Heidegger agrega aún, si lo fisiológico fuera el fundamento del ser humano, deberían haber moléculas del adiós, por ejemplo, del adiós, de decir adiós. Y más luego señala, no hay un órgano sensorial para lo que se llama el otro, el semejante. Lo fisiológico no alcanza a tocar al otro y no puede constituir el fundamento de la relación a los otros. Es una dimensión efectivamente que escapa a los neurocientíficos cuando se concentran en el comportamiento del ratoncito en el laberinto. Nótese también aquí que pretender eliminar al trauma es reducir el elemento inasimilable presente en este a lo real del materialismo orgánico. Se verifica aquí lo que el doctor Jacques Lacan vaticinaba en su conferencia La Tercera, en los años 70, que la ciencia busca desembarazarnos justamente de lo inasimilable para el hombre, lo que Lacan llama lo real. Podemos verificar también en las investigaciones neurocientíficas una voluntad de colonizar o de recuperar la explicación de todos los fenómenos psíquicos desde el punto de vista del materialismo orgánico, integrando al medio ambiente y a la historia del sujeto, a su biografía, algo que faltaba, hay que decir, en el abordaje inicial de la neurología del siglo XIX y a la psicología experimental. Podríamos decir que existe como una cierta satisfacción, hasta cierto punto extraña, muy extraña, en el hombre de imaginarse como una máquina, como siendo una máquina, como funcionando como una máquina. Quizás la ciencia moderna tuvo un efecto en esto. No estoy seguro, habría que confirmarlo,
pero creo que no existieron muchas manifestaciones de esta voluntad de hacer del hombre, del cuerpo del hombre, un cuerpo máquina, antes justamente de la voluntad de descifrar los caracteres matemáticos en que el universo se encuentra escrito, como lo decía Galileo Galilei en el comienzo de la ciencia moderna. En todo caso, es claramente un producto del iluminismo esta voluntad de imaginar al hombre máquina y de querer transponer al cuerpo humano el modelo de la máquina y recíprocamente, para no solamente comprender su funcionamiento, sino para también poder operar sobre él. Hay en otro museo que en un museo en París, que se llama el Museo des Arts et Métiers, de los artes y los métiers, oficios, seguramente lo conocen, muchos ejemplares de autómatas y de otras máquinas de marionetas mecánicas y de otras máquinas de la época de las luces, del siglo XVII y del siglo XVIII, inspiradas en el funcionamiento humano del cuerpo. Como hoy son los ordenadores y el saber programático, los programas informáticos que permiten hacerlo funcionar, los algoritmos y las inteligencias artificiales, los robots, los que representan el punto máximo, podríamos decir, de desarrollo técnico, los que permiten entonces imaginar pasarelas entre estas máquinas y el cuerpo y sobre todo el cerebro, en el caso que nos interesa hoy. Resulta muy asombroso, cuando se lee biografías sobre este tema, la fluidez en el uso de vocabulario técnico en lo que compete al cerebro y recíprocamente al lenguaje neurocientífico en el mundo de la técnica, especialmente en el universo de la programación de inteligencia artificial. Así, por ejemplo, se habla de conexiones a nivel de los algoritmos que aprenden. Saben que existen algoritmos que aprenden, que están al origen de lo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo. Estos algoritmos que permiten justamente constituir las inteligencias artificiales porque son algoritmos que están programados para poder recibir información y poder operar a partir de esta información. Son algoritmos de alguna manera vacíos. Entonces, presentes en las redes neuronales, de cableado, por ejemplo, en el estudio de neurociencia, de reciclado neuronal, se habla de organización y de puesta en redes de las neuronas, de aprendizaje también en el mismo sentido en que los algoritmos pueden aprender. Incluso se hablan de los sueños numéricos, de los sueños digitales, de los sueños de algoritmos. Hay imágenes muy bonitas de medias psicodélicas de lo que se llaman los sueños de los algoritmos. Entonces, ¿qué son los sueños de los algoritmos? Los sueños de los algoritmos son justamente estos productos, digamos, que no están afectados a una función para el cual el algoritmo se programa a sí mismo y que queda como un resto, digamos, de la actividad algorítmica. Entonces, como en el ser humano, igualmente, los llamados sueños de los algoritmos son imágenes producidas de manera, podríamos decir, inercial, que son como restos, por eso se los llama sueños, digamos, no es porque duerman los algoritmos, pero bueno, quizás algunos puedan encontrar esta función en los algoritmos también, pero en todo caso es la dimensión residual, digamos, de estas imágenes que se ven a nivel informático, que se llaman los sueños de los algoritmos, ¿no? Con una vocación muy importante, efectivamente, para los psicoanalistas, pero bueno, para los neurocientíficos también, ya que el sueño, lo hemos visto en la exposición, interesa mucho también a las neurociencias hoy. Pero con esta pasarela permanente, con este, digamos, uso de un lenguaje recíproco entre el lenguaje técnico en neurociencias y lenguaje justamente empleado en neurociencias en lo que es la ingeniería digital y de programación de computadoras, de ordenadores. Es más, un artículo de los tantos que se han publicado en este sentido afirma de manera taxativa que la intersección entre las neurociencias y el mundo de la computación y de la tecnología se encuentra en una evolución acelerada y que debe ser acelerada. Se trata de un artículo que ha sido cofirmado por 88 neurocientíficos de diversas universidades europeas, de las más prestigiosas. El artículo se llama La década a venir de la investigación cerebral digital,
fíjense, investigación cerebral digital, o sea que ya los dos términos se encuentran conjugados. Una visión de la neurociencia en la intersección de la tecnología y de la computación. Este artículo, muy importante, saca todas las consecuencias del programa Human Brain Project europeo, del proyecto del cerebro humano, y plantea lo que sería un programa para los 10 años a venir a partir del año 2023. Una década después de haberse lanzado el Human Brain Project, el proyecto del cerebro humano, en Europa y en los Estados Unidos. Saben seguramente que frente al fracaso del proyecto del DSM-5, el DSM es el Manual de Estadísticas y Diagnóstico producido por la Asociación Psiquiátrica Americana, que en su 5ª edición fue un gran fracaso porque se dieron cuenta que de lo arbitrario de las clasificaciones de todas las patologías que se hacían. Entonces, este proyecto que llevó muchos años, llevó 15 años en ser producido, el DSM-5 fue casi completamente dejado de lado, y en el año 2013, en el año en que justamente se publica el DSM-5, Barack Obama, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, lanza justamente el Human Brain Project, para justamente hacer una clasificación de los trastornos mentales a nivel puramente genético y puramente orgánico. Dejan de lado las clasificaciones y se va a clasificar todas las patologías digamos, cerebrales a partir de lo que se observa directamente a nivel neuronal. No hay más ya clasificaciones arbitrarias porque efectivamente, por principio, toda clasificación es arbitraria. Este proyecto del Human Brain Project fue lanzado bajo la dirección de Thomas Insel, que era el director del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos en ese momento. No voy a detenerme aquí sobre las peripecias de este proyecto, que fue en sí mismo una muestra de las interconexiones que existen entre las investigaciones neurocientíficas y los centros de investigación en informática. El recorrido mismo del director de este proyecto, Thomas Insel, es interesante en este sentido. Thomas Insel renunció a este proyecto en el año 2015 y fue reclutado por la división de Ciencias de la Vida de Google X. ¿Conocen Google X? Es la división de Google que se desarrolló en esos años justamente para estudiar todas las aplicaciones que la informática podía tener sobre la vida misma, sobre la vida y sobre los cuerpos de los hombres. Thomas Insel entonces pasa a dirigir esta división de Google X, luego se va y en el año 2017 se funda con otro científico una startup en el área de San Francisco que se llama NeuraWell Therapeutics, terapéutica de las neuronas, y se vuelve un consejero de otra gran compañía que justamente busca acoplar las neurociencias con la tecnología digital de la Silicon Valley. Se puede entonces verificar esta íntima relación entre el desarrollo de investigaciones en neurociencias y las investigaciones en la informática aplicadas a las ciencias de lo viviente en estas grandes empresas de California. De hecho, se habla ya de investigación digital del cerebro y en este programa de los 10 años por venir se propone, entre otros puntos, por ejemplo, cito el artículo, identificar y dirigir el potencial presente en los modelos de comprensión del cerebro para mejorar la inteligencia artificial. O sea, mejor comprender el cerebro para mejorar la inteligencia artificial y no lo inverso. El deep learning, o sea, el aprendizaje profundo de los algoritmos y el aprendizaje de las máquinas. Ver cómo los algoritmos pueden aprender para justamente sacar ahí las consecuencias de cómo se aprenden las máquinas, pero esto en función de cómo aprenden las neuronas, por supuesto. Se propone además continuar el programa iniciado por el Human Brain Project de beneficiarse de los desarrollos más recientes en computación, en simulación de modelos por algoritmos y en inteligencia artificial. O sea que hay como, ya digamos, yo diría, como una superposición clara entre el registro de la investigación en inteligencia artificial, que es lo que más interesa a
las áreas que más interesan a justamente los ingenieros informáticos y las neurociencias. El hecho mismo de la plasticidad neuronal es muy controvertido, ya que parece establecerse para algunas funciones como la visión, la audición, el tacto en los primeros meses de vida, y para otras ligadas a los aprendizajes, por ejemplo, mucho más tarde y durar, digamos, la neuroplasticidad toda la vida de un individuo. Las esperanzas creadas en la posibilidad de tratar distintas patologías parecen muy grandes y, según algunos autores, excesivas o infundadas. Citaría aquí a Irving Kirsch, un psicólogo inglés que ha sido cancelado, o sea, ha sido puesto en las listas negras de todas las más grandes revistas médicas y de los medios de información por haber osado denunciar, luego de muchos estudios, que no existe casi diferencia entre los efectos de los antidepresores y de los placebos. Quien afirma entonces, Irving Kirsch, que las esperanzas en la neuroplasticidad son desmedidas y que si ella puede explicarlo todo, entonces no explica nada. No seamos tan extremos aquí y esperemos constatar resultados fehacientes. Por ahora, lo que se constata mayormente es la retórica común de la mayoría de estudios neurocientíficos, que consiste en afirmar que las investigaciones se acercan cada vez más a lo que se quiere probar y que estudios por venir lograrán probar lo que se quiere probar y aún no se ha demostrado. Soy muy sensible a esta retórica, muy presente en este tipo de artículos. Les invito a leerlos y a encontrar si efectivamente esto se verifica. O sea, muchas veces uno queda muy sorprendido porque finalmente lo que se pretende demostrar o verificar no se verifica, pero siempre siempre es un progreso asintótico hacia una demostración que va a llegar en algún momento. En este sentido, resulta muy estimulante la lectura de los últimos libros de neurocientíficos reconocidos como Mariano Sigman, que ha participado y ha tenido un lugar muy importante en el Human Brain Project europeo, para sorprendernos asistiendo a cómo las neurociencias recuperan el uso de la palabra y su estimulación a través de la conversación, ya que de esto se trata en el libro de Mariano Sigman. Esto para producir efectos durables a través de la plasticidad neuronal justamente y del sistema nervioso. A veces uno cree soñar al leer estos autores, si no fuera porque esta recuperación justamente de lo que acontece a nivel de la palabra parece ser uno de los últimos resultados de las investigaciones en neurociencias, que buscan efectivamente buscar la dimensión de la palabra a nivel neuronal. Veíamos en la exposición recién cómo habían fotografías de los pensamientos a comienzos del siglo XIX. Un fotógrafo francés, que no recuerdo el nombre, creía fotografiar los pensamientos en la fotografía. Y hoy se pueden ver los efectos de la palabra en el cerebro. Una clara recuperación materialista de la palabra y del inconsciente, podríamos decir, que no es menos una manifestación de la consecuencia efectivamente de este movimiento de la ciencia. La lectura del libro de Mariano Sigman, El poder de las palabras, que así se llama, libro de divulgación de las investigaciones que se han hecho recientemente en el European Brain Project, o sea, en el proyecto europeo del cerebro, es muy instructivo. Ya el título, El poder de las palabras, es evocador y hay que decir, es un plagio, porque quienes hemos leído al magistral autor, no sé si es muy conocido en España, René Daumal, es un autor muy sui generis, que, digamos, participó durante un tiempo en el movimiento surrealista y luego se aisló. Tiene un libro escrito maravilloso que se llama Le pouvoir de la parole, el poder de la palabra, donde estudia, por ejemplo, uno de los capítulos es un maravilloso estudio de la poética hindú, que es antiquísima, que es del siglo VIII a.C., con una complejidad maravillosa. Es un autor que luego ha pasado a estar en el grupo de los patafísicos, por ejemplo, y bueno, escribió este libro que se llama El poder de la palabra. Mariano Sigman, en Los poderes de la palabra, propone la estimulación a través de la conversación para recomponer las conexiones neuronales que permiten acceder a zonas inaccesibles para el sujeto que padece de sus síntomas o
o de sus alteraciones, podríamos decir de sus trastornos en términos neurocientíficos, y poder así, gracias a la conversación, sobrepasar estas dificultades. Una paciente de Freud hablaba del psicoanálisis en términos de talking cure, cura por la palabra, y 125 años después volvemos a conversar para poder curarse de los trastornos, pero de manera neurocientífica. El autor no se molesta en hablar aquí de zonas del inconsciente presente en las neuronas, retomando el término freudiano, sin precisar qué sentido le otorga a él a las zonas del inconsciente. Proceso entonces de modificación de los síntomas o de las alteraciones que se da gracias a la plasticidad neuronal, término acerca del cual todos los científicos parecen estar más o menos de acuerdo, aunque no se han encontrado ningún marcador biológico en ese sentido. O sea, no se ha visto en el cerebro ningún marcador claro que permita ver en qué efectivamente, más allá que ven al microscopio cómo se modifican las conexiones, no se puede ver cuáles son los efectos de esas conexiones sobre estos trastornos, por ejemplo, que estudia Mariano Sigman. Este proceso es como una realización, en el sentido de llevar a lo real, de lo simbólico presente en el lenguaje, verificando así la proposición que todo lo simbólico deviene real, pero esta vez a nivel de las neurociencias. La diferencia entre la palabra y el significante, por ejemplo, que los lingüistas han establecido, no tiene aquí ningún valor, no se hace esta diferencia. Y la dimensión de vacío presente en el significante que introduce en la palabra, citemos simplemente a de Saussure, ¿no es cierto?, los estudios de Saussure, el curso de lingüística general de los fines del siglo XIX, escapa a este investigador. La equivocidad del significante, permitiendo abrir a nuevas significaciones, no se encuentra así considerada, quien reduce el alcance del mismo a la mera palabra, permitiéndole así imaginar que se podrá restablecer su valor a través de la estimulación cognitiva por, efectivamente, neuroplasticidad. Podemos decir que se trata aquí de una palabra ya reducida en su alcance, formateada, reducida a lo que Heidegger, discúlpenme, pero es un autor que es muy contemporáneo finalmente, ya anunciaba en sus conferencias de los años 50, reducida la palabra a su valor de información, de comunicación de información. Heidegger, que Mariano Sigman cita, y esto es un poco lo que me llevó a hablar de este autor, porque se trata de una recuperación de Heidegger también, o sea, no recupera solamente al psicoanálisis, sino al pobre Heidegger, que me gustaría saber qué pensaría de leer estas cuestiones, digamos, ¿no? Y lo cita justamente a propósito del Dasein. El Dasein es un término fundamental, central en la filosofía heideggeriana, el ser allí al cual nos arroja la existencia. No se hace en este estudio ni en otros que hemos consultado diferencia alguna entre los diferentes usos posibles de la palabra que los lingüistas ya habían diferenciado. Neologismos, metáforas y metonimias, y menos aún los usos variados y matizados de la palabra que reconocemos en la clínica con sujetos, todo esto pasa de lado. Lo que Lacan llamaba, por ejemplo, la palabra plena, diferenciada de la palabra vacía, es decir, una palabra vacía de significación, toda la fineza y la riqueza del lenguaje parece ser aplastada. Se trata solamente de la palabra evocada en el cerebro o de los efectos cerebrales de la evocación de la palabra y observada en el escáner cuando el cerebro se colorea. Reducida entonces a su mera materialidad o, como lo llama Lacan en un neologismo, al materialismo. Mot, saben que es palabra en francés. Entonces, el materialismo de la palabra. Reduciendo, y esto es fundamental, todo valor poético de la palabra. La palabra deviene un puro instrumento de comunicación y de información, ni equívoco ni poesía. Uno de los secretos que permanecen aún por revelar, y con esto vamos a ir concluyendo a nivel del cerebro, es el funcionamiento de la conciencia. Esta muestra tiene una sección justamente que se aboca de eso, de cómo no se conoce aún los fenómenos de la conciencia a nivel cerebral. Los investigadores, en el estudio que citaba recientemente, afirman que para varios trastornos del cerebro, algunos de los mecanismos del control genético han sido elucidados,
con datos concretos para el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. Así como se señalan mecanismos moleculares y celulares sobre un número de vías transductivas que han sido descifradas a nivel neuronal, sin indicar cuáles. Solo se especifica que faltan identificar aún importantes comprensiones del funcionamiento cerebral a nivel de todas las funciones de la conciencia. La relación entre la estructura del cerebro, la función, la dinámica y el comportamiento, la reorganización cerebral durante los aprendizajes y durante el sueño, así como las condiciones que llevan a los trastornos cerebrales y los requisitos para el mantenimiento de la salud mental. Se señala también que las redes que permiten el conocimiento permanecen muy poco conocidas. Justamente, una de las partes desconocidas para los neuroinvestigadores es justamente esta dimensión de la conciencia, lo que parece, digamos, casi una extraña, no sé si paradoja, pero una extraña contradicción, porque si pensamos que una de las primeras cuestiones que los laboratorios de psicología experimental en Alemania, por ejemplo, a fines del siglo XIX, se abocaron en estudiar, era justamente todas estas funciones de la conciencia, la atención, la memoria, la percepción. Y lo que es curioso es que en las neurociencias se llega como al final, luego de haber estudiado toda una serie de trastornos, a, digamos, darse cuenta que no conocen nada acerca de cómo funciona la conciencia a nivel cerebral. Se espera poder aprender mucho de cómo funcionan las máquinas. Las máquinas nos van a enseñar cómo funcionan los procesos cognitivos. Esto está enunciado de esta forma en el artículo que citaba, lo que significa que el problema pesado de la neurociencia y el potencial de utilizar la inteligencia artificial para poder descifrar la organización del cerebro forma ya parte del discurso de las neurociencias. Para concluir y para abrir la discusión, con ustedes me permito compartir la pregunta que más me acosa desde que me intereso en estas cuestiones. Y haber seguido desde ya hace algunos años las investigaciones en el campo de las neurociencias, no ha logrado desplazar, aunque más no sea de algunos pequeños grados, esta pregunta. ¿Se producirán algún día descubrimientos realmente trascendentes que permitan introducir una profunda mutación en la forma que tenemos de abordar la mente humana? ¿O sencillamente se descubrirá, como ya ha ocurrido en otros dominios, que se ha gastado un tiempo enorme, millares de dólares, para finalmente terminar demostrando lo que simplemente ya se sabía? Pero ahora, con el cliché del escáner en mano, y entonces, como observable, de manera científica. Me gustaría citar aquí un texto maravilloso, no sé si conocen a Georges Perec, un autor francés, que se llama Cantatrix Sopranica. No sé si ha sido traducido al castellano. Es un estudio científico en el cual se intenta demostrar con gráficos, está escrito en inglés, por supuesto, porque es la lengua de las investigaciones, con gráficos, con experiencias hechas con distintas cantantes soprano en ópera, que cuanto más tomates se le tira a la cantante soprano, más la soprano grita, más la cantante grita. Es decir, el genio de Perec, el genio de este autor de Oulipo, del grupo literario Oulipo francés, es de demostrar justamente que todo este estudio científico está hecho para demostrar lo que ya se sabía, que se le tiran tomates, pero cuanto más tomates se le tiran, más grita. Y lo que me temo, justamente, pongo una nota de humor aquí, pero el asunto es muy serio, es que no se termine más que de demostrar lo que ya se sabía, pero con la muestra del cliché y del escáner al apoyo. Develará entonces la investigación del cerebro secretos hasta ahora ignorados, nuevas maneras de actuar sobre trastornos o síntomas que no conocíamos, o simplemente se nos intentará contentar con las imágenes y las pruebas bioquímicas de procesos ya conocidos. Veremos. Muchas gracias. Bueno, tenemos la ocasión de conversar un rato sobre estas cuestiones. Seguro que... A ver, cuando se vayan los que se van.
Bueno, damos paso a la conversación. Seguro que tenéis preguntas, comentarios, acuerdos, desacuerdos. Creo que sería interesante que los podáis plantear. Realmente el tema es apasionante y complejo. Yo quizá te preguntaría, para mí, de alguna forma, en las lecturas sobre esta cuestión siempre me ha llamado la atención un poco la cuestión del lenguaje, ¿no? O somos como la rata sin lenguaje, o esta idea del lenguaje que es pura información, ¿no? Cuando precisamente para nosotros en el psicoanálisis el lenguaje es fundamental, radical, digamos, para lo humano, ¿no? Entonces, no sé si te parece que hay alguna conversación posible o conexión posible entre estos dos discursos, ¿no? Porque me parece que son como campos tan diferentes. No sé, digo, porque todos estos intentos de neuropsicoanálisis y demás, no sé qué alcance pueden tener realmente. Bueno, por saber un poco tu opinión sobre esa conexión posible o esa conversación posible. A mí personalmente me encantaría conversar con neurocientíficos, lo he hecho con algunos, pero sobre estas cuestiones me encantaría, y creo que muchos psicoanalistas que yo conozco y en general estarían muy dispuestos a conversar justamente a partir de este punto del lenguaje con neurocientíficos. Lo que me temo, lo que he verificado, es que hay una suerte, ¿cómo decir?, de certeza en los estudios neurocientíficos que intentan, por eso he hablado de recuperación de términos y de cuestiones propias al psicoanálisis, que hace... Perdón. Con lo que yo me he encontrado las veces que he intentado hablar, está mejor ahora, con neurocientíficos, es que, ¿cómo decir?, es como si justamente este movimiento de recuperación por las neurociencias de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, vamos a quedar a nivel del lenguaje, sin ir hasta la conciencia, el inconsciente, los sueños, pero también con eso, implica justamente el hecho que ellos, digamos, de alguna manera tienen la verdad de la observación. Entonces, está todo muy bien lo que uno puede decirle respecto a que hay una especie de salto, digamos, de abismo entre la dimensión justamente de la palabra en el hombre y lo que pasa con los ratones, que eso no puede ser reconocido, digamos, porque simplemente tienen como la certeza de la observación. La observación es muy fuerte, ¿no? Y me parece que justamente esto hace que hagan de la experiencia, ¿no?, que uno puede tener con la palabra, de manera general, sin hablar del psicoanálisis, ¿no? Por eso citaba Heidegger, es la idea que todo esto es muy del pasado, digamos, ¿no? Hay una especie de creencia en el progreso, muy propio a la ciencia, ¿no?, y a la ciencia actual, a la ciencia contemporánea, que hace creer que justamente todo lo que se podrá ver y lo que se podrá manipular a nivel, digamos, neuronal va a permitir un progreso enorme. Esto hace que muevan tanto dinero, por ejemplo, ¿no?, estas investigaciones. Entonces, creo que es muy difícil una conversación, es casi imposible la conversación, ¿no? ¿Cómo decir? Me parece que podría ser justamente un campo de debate enorme, ¿no? Pero creo que es, como Freud dice en algún lado, digamos, ¿no? La ballena y el oso polar no pueden hablar porque viven en dos medios distintos, digamos, ¿no? Y esto es un poco así, es el diálogo entre la ballena y el oso polar, finalmente, ¿no? En fin, lo digo con mucho, ¿cómo se dice?, con cierta pena, ¿no? Porque me parece que podría ser muy interesante justamente poder encontrar mostrar los agujeros, digamos, ¿no?, las fallas de este movimiento, pero en mi experiencia ha sido casi imposible. Y se entiende por qué, ¿no? Está el micro por ahí. No sé si se oye. Ahora. Me estaba preguntando, ¿no?, que tanto que oímos hablar en todas partes de la inteligencia artificial, ¿no? Si parece, según dices, ¿no?, se están dando cabezazos o se van a dar cabezazos contra la pared. ¿Qué tenemos que temer de esas inteligencias artificiales? ¿Por qué es tan grave ese asunto? No, por supuesto, es una buena pregunta. A mí lo que me ha preocupado mucho recientemente es el libro que he leído de un autor, de un periodista belga, el
libro no es muy bueno, pero la problemática sí, es la idea, se llama algocracia, el título, algocracia, es decir, el gobierno por los algoritmos. Y la idea, que ya está en mente de mucha gente, que justamente podríamos delegar muchas decisiones políticas que los políticos, por muchísimas razones que conocemos, ¿no?, de las cuales nos reímos incluso de los políticos, no logran hacer por imperfecciones, a los algoritmos. Digo, contesto con un ejemplo, digamos, extremo, ¿no es cierto? ¿Cómo una inteligencia artificial podría gobernarnos? Por un lado, me parece una paradoja sensacional que el último producto de la tecnología, como es la inteligencia artificial, cuando se sabe que la tecnología es la aplicación de conocimientos científicos en el campo, justamente en un campo práctico, conocimientos científicos que tienen que ver justamente con la escritura binaria, ¿no es cierto?, algorítmica, que se traduce en inteligencia artificial, que ha sido producida, podríamos decir, por la ciencia moderna, ¿no? Es como el último producto de la ciencia moderna, la inteligencia artificial como una escritura binaria, digamos, ¿no?, una escritura matemática que permite a un saber funcionar independientemente del hombre, es un saber que ya va a funcionar de manera autónoma. Me parece una paradoja sensacional que justamente la ciencia moderna, que ha conseguido secularizar, volver humana, toda una serie de fenómenos que antes se atribuían a los dioses, ¿no?, o a lo divino o a lo religioso, y ha habido, digamos, una cantidad enorme de epistemólogos y de filósofos para comentar el movimiento de secularización producido por la ciencia moderna, que se vuelva a darle el poder a los algoritmos. Es como si se volviera a hacer existir a Dios, de alguna manera, porque la inteligencia artificial es para mí una nueva figura de Dios. Quiero decir, para decirlo en lenguaje lacaniano, es una nueva figura de un gran otro, digamos, que opera por copulaciones y por arreglos, digamos, algorítmicos, que son las copulaciones y los arreglos similares a los que tienen lugar a nivel del significante, pero esto de manera autónoma, es decir, es un gran otro que funciona solo, digamos, y que gobernaría nuestras vidas, que ya puede operar, por ejemplo, puede hacer operaciones quirúrgicas muy complejas, bueno, se conoce toda la extensión creciente, además de la inteligencia artificial hoy, y me parece esta paradoja, digamos, muy preocupante de alguna manera, ¿no?, que el hombre esté presto a delegar, ¿no?, a una inteligencia artificial el gobierno de las cuestiones humanas, ¿no? Bueno, no sé qué diría Galileo Galilei, Newton, en fin, no todos estos científicos de comienzos de la ciencia moderna, donde justamente lo maravilloso, lo que diría Copérnico, ¿no?, de poder recentrar todo en el hombre. ¿Qué diría Descartes?, ¿no?, ¿qué dirían, no sé, Kant?, ¿no?, de poder centrar el conocimiento en el hombre y el saber en el hombre, delegar este nuevo saber y este nuevo conocimiento a máquinas, a robots, ¿no? Lo que más me temo, y me parece que aquí ya no es la ciencia ficción como algo que va a venir, porque creo que ya vivimos en ese mundo, lo que más me temo es que esto vaya a acontecer, porque yo creo que efectivamente va a tener lugar, seguramente con algunas regulaciones, espero, como por ejemplo en cirugía, donde siempre hay un médico al lado del robot que está operando para controlar esto, pero esta regulación quiere decir, me parece a mí, que ya la inteligencia artificial y el robot ha ganado la batalla. Quiero decir, el hombre ya está ahí para controlar, para regular lo que hace el robot. Entonces quiero decir, a partir de aquí, doy una figura así extrema, pero simplemente para, ¿cómo decir?, para aclarar quizás un poco la cuestión, a riesgo de forzar quizás un poco las cosas, pero no mucho. Efectivamente creo que el hombre mismo ha producido esto y el hombre justamente le gusta imaginar, hay una satisfacción en imaginar que imaginarse él mismo como máquina, es el sueño del iluminismo del hombre-máquina, pero aún más diría que las máquinas nos gobiernen y que las máquinas decidan por nosotros, con la idea de que no se van a equivocar menos que los hombres, lo que también es probable, pero el problema es que el error tiene un lugar interesante también, ¿no es cierto?, para lo humano mismo, en lo humano mismo y la posibilidad de corregir el error. Mientras que la máquina, no sé cómo va a nivel ético, podríamos decir, no sé cómo se va a resolver los errores que puede hacer una máquina, que pueden ser desastrosos también. Pero creo que es el mundo en el que entramos y bueno, nada, y entramos en una película de ciencia ficción, ya la vivimos la película de ciencia ficción, ya está aquí. Hola. Hola. Muchas gracias por su gran
conferencia. Yo soy un médico jubilado. A lo largo de toda mi vida me preocupó mucho la demencia, el Alzheimer. Y todos tenemos acá, los que estamos acá, tuvimos a nuestros padres, o abuelos, o tíos, con esa enfermedad. Tú hablaste de Nico, me quedé con esa figura de Nico, que creo que Nico va a ser no la inteligencia artificial, yo me niego a eso. Soy un médico viejo y los ordenadores no van con mi memoria y bueno, el móvil está cada vez más rápido que yo. Las artrosis de la memoria llevan a eso, ¿no? Pero me sigue preocupando las neurofibrillas que tú hablaste, de las neuronas, porque en el Alzheimer hay ovillos. Si la inteligencia artificial puede llegar a desatar esos ovillos, yo creo que ni mis nietos lo van a ver. Pero sí creo que cuando un paciente te dice, esto que tengo en la mano es una llave y no sé para qué sirve, ahí está el comienzo de un estudio, pero un estudio al hombre, no una máquina. Perdona que es mi concepto sobre la diferencia entre lo que es la evolución del hombre, que vamos lentos y con bastón, y la evolución de la ciencia en la inteligencia artificial. Yo te pido que me puedas dar una puertita, por lo menos que yo pueda abrir, para poder entrar a ese universo. Bueno, es difícil. Por supuesto que me parece que las investigaciones actuales en neurociencias producen cosas que son muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en la instalación de chips a nivel cerebral que permiten inhibir los movimientos motores involuntarios en el mal de Parkinson. Y efectivamente es algo que se hace ya desde hace muchos años. Esto fue un gran progreso en el tratamiento de Parkinson. El problema es que ese tipo de tratamiento se extendió ahora a lo que se llaman los TOC. Los TOC son los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, sujetos que tienen rituales, por distintas razones, comportamientos ritualizados, se les implanta también un chip, el mismo chip que se implanta a los enfermos de Parkinson para inhibir estos rituales. Entonces, aquí ya hay un problema, porque allí donde justamente, podríamos decir, la medicina produce cosas maravillosas, porque efectivamente para una persona que tenía estos gestos, digamos, involuntarios en el Parkinson, vérselos inhibidos, o como usted dice, efectivamente, poder tratar esto a nivel del Alzheimer, es un enorme progreso, pero tenemos los efectos de estos progresos que ahí ya es más difícil seguir cuando uno se ocupa justamente de las cuestiones psíquicas, digamos, porque un sujeto que tiene rituales puede tener rituales por distintas razones, y si se deja de lado la investigación de las razones por las cuales un sujeto tiene rituales, no puede salir de su departamento antes de haber abierto, retomo la llave y la cerradura, abierto y cerrado la puerta durante 15 veces, porque si no se angustia, eliminar el contenido de ese ritual o preguntarse qué función tiene ese ritual para el sujeto, porque puede tener una función, y directamente implantarle un chip para eliminarlo, me parece que plantea problemas, yo diría éticos, incluso porque justamente lo que pasa ahí es algo que Lacan llamaba la forclusión del sujeto. Es decir, el contenido de este ritual para un sujeto aparece completamente barrido y se actúa, digamos, se pasa al acto, yo diría, a nivel médico, implantándole un chip para bloquear esto. Entonces, me parece que los progresos médicos, obviamente nadie se va a oponer a los progresos médicos, habría que ser oscurantista para hacerlo, pero lo que nos puede preocupar son las consecuencias de los progresos médicos, ¿no? Como en todas las investigaciones neurocientíficas que hemos evocado.